Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este nuevo evento de Messi para Latinoamérica. El día de hoy quien nos acompaña, Josué Jedi, quien nos Hola, va a dar una encantado. breve introducción de Windows Phone. Hola Josué, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, bien. Recuerden que al final tendremos un pequeño espacio de 5 minutos aproximadamente para las personas que tengan alguna duda con respecto a la exposición y 12 horas después de culminado el evento tendremos disponible este video con la misma dirección con la cual han ingresado. Entonces, cuando quieras puedes iniciar, Josué. Vale, muchas gracias. Antes de empezar, vamos a ver eh, qué lenguaje vamos a usar para comunicarnos con nuestros usuarios. Esto es un poco, lo hablamos también en la última sesión sobre desarrollo, pero es muy importante, claro, ¿vale? Cuando hablamos de Metro, ¿a qué nos referimos con Metro? ¿Vale? Metro es un lenguaje, no solamente una forma de diseñar, es un lenguaje completo que se ha desarrollado con Windows Phone, ahora se está poniendo muy de moda también con Windows 8, y es un lenguaje que nos va a permitir comunicarnos de una forma uniforme con el sistema operativo hacia nuestros usuarios. Metro se basa en 5 principios básicos. Aquí tenemos un resumen que es mostrar una interfaz que sea limpia y rápida, que responda al usuario, que no se quede clavada haciendo algún proceso y deje de responder. Vamos a intentar darle mucha prioridad a los contenidos sobre los adornos. No vamos a pararnos en hacer florituras, en hacer esquinas, en hacer intrincados dibujos para un botón. Vamos a darle más prioridad al contenido, a que el usuario pueda interactuar directamente con el contenido. Perdón. Otra cosa que propone Metro es el poder de la tipografía, ¿vale? Normalmente la tipografía en interfaz de usuario suele estar un poco subyugada por todo los marcos, por todo el adorno que existe alrededor de las letras, y solo se usa la tipografía para transmitir información. En un lenguaje Metro vamos a intentar que nuestra tipografía sea la parte más importante de nuestra aplicación, sin desmerecer imágenes, sin desmerecer colores, pero vamos a intentar transmitir sentimiento al usuario, transmitir la utilidad a través de la tipografía. Y por último, uno de los principios o de las intenciones de Metro es que se convierta en un lenguaje perdurable, un lenguaje duradero en el tiempo, inmortal, por medio de las filosofías que encierra dentro de él. Vale, una cosa muy importante que tiene Metro y que tenemos que observarla es que es auténticamente digital, ¿vale? Tenemos muchas interfaces de usuario en la que intentamos imitar el mundo real dentro de una pantalla de ordenador o de una pantalla de un teléfono móvil o de un smartphone. Y esto funciona hasta cierto punto, ¿vale? Todos hemos visto las interfaces de usuario de los programas de música que intentan que los botones sean iguales que las mesas de mezcla originales físicas, en las que tienes los botones redondos que puedes girar o tienes switch que puedes desplazar por una superficie. Esto en el terreno físico funciona muy bien. Tú coges con un botón un árbol, lo coges con la mano y puedes rotarlo fácilmente. En una pantalla de ordenador en 2D y con un ratón o con el dedo en un smartphone como Windows Phone, funciona, pero no es útil, ¿vale? Un botón circular en una pantalla de Windows Phone, si lo haces muy pequeño es difícil dar la vuelta, es un movimiento más complicado, en definitiva es algo que no pertenece al mundo digital. Entonces lo que vamos a intentar con Metro es dejar de usar texturas de césped o texturas de madera o texturas de acero, bordes en 3 dimensiones. No vamos a intentar imitar el mundo real, porque podemos hacer algo mucho mejor basándonos en el mundo digital, basándonos en la simpleza de Metro.
Y de todo esto que se ha inventado Microsoft de golpe, ¿de dónde sale esta genialidad? Bueno, hoy en día las ideas siempre tienen influencias de algún sitio y hay una escuela, que es la escuela Bauhaus, alemana, que ha tenido mucha influencia sobre la arquitectura en los últimos 50 años. Todos estos principios que os he explicado, que hemos hablado de que el contenido sea más importante que la forma, o incluso que la forma siga la función, esto quiere decir que hagamos que nuestro diseño haga una función, tenga un objetivo, y dejemos que la forma que coja este diseño siga a esa función para que se adapte a ella y no al revés. Normalmente hacemos un diseño muy bonito y hacemos luego que en la funcionalidad de la aplicación entre con calzador, entre como sea dentro de ese diseño tan bonito que tenemos. Aquí vamos a pensar al revés, vamos a pensar en la funcionalidad que le queremos dar a nuestro usuario. Todo esto es un poco lo que promueve en arquitectura y en diseño la escuela Bauhaus, que es la escuela de la que nace Metro, ¿vale? Una vez que en Microsoft han conseguido esta inspiración, dijeron, vale, bueno, tenemos una escuela que nos propone unas líneas muy simples de diseño, darle mucha importancia a la función sobre la forma, usar tipografía, usar líneas, usar espacios muy claros, muy abiertos, cosas muy simples. Vale, y ahora, ¿cómo conseguimos que todo esto además sea algo global? ¿Vale? Porque con todo esto corremos el peligro de que no se entienda el significado de un icono, de un tile del teléfono, dependiendo de la cultura. ¿Vale? ¿Y qué hizo Microsoft? Entre otras cosas, fue inspirarse en algo que está presente en todo el mundo y que tiene muchos en todas las ciudades, y es una red de metro. Toda red de metro, puedes ir a cualquier ciudad, aunque no conozcas su idioma, te puedes ir a China o puedes ir a cualquier otro país, y aunque no conozcas el idioma, el moverte por la red de metro será más fácil o más complicado, pero es entendible, es algo que es sistemático, es algo que es claro y que usa iconografía muy representativa para indicarte qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pues todo esto junto, la simpleza de Bauhaus más la representación de las acciones que podemos encontrar en una red de metro de cualquier ciudad del mundo, es lo que en conjunto ha llegado a ser el lenguaje metro que tenemos hoy en Windows Phone. Y es muy importante comprender esto y sobre todo intentar respetarlo a la hora de desarrollar aplicaciones, porque tiene una peculiaridad el lenguaje metro y Windows Phone como sistema, y es que es tan diferente a lo que hay normalmente en otras plataformas que una vez que empiezas a usarlo, muy rápidamente te acostumbras a él. Te acostumbras a sus bondades, a lo sencillo, a tener interface para ver el correo muy clara, sin líneas, sin marcos, solamente distintos tamaños de letra para indicarte importancia, o usar el color de resalte del teléfono para resaltar un título o un nombre, y automáticamente por instinto te acostumbras a usarlo de esa forma y buscas que las aplicaciones que usas tengan una relación hasta cierto punto con el resto del... De esta forma, si conseguimos captar el significado de metro y adaptarlo a nuestra aplicación, lo que vamos a conseguir es que nuestros usuarios puedan ser productivos y puedan disfrutar de nuestra aplicación muchísimo más rápido que si implementamos un sistema totalmente o un sistema que viene de otra plataforma sin adaptarlo a metro, y le pedimos a nuestro usuario que cada vez que entre a nuestra aplicación en concreto se olvide de todo lo que estaba haciendo y empiece a hacer algo totalmente diferente, ¿vale? En cuanto a el diseño, ¿vale? No es, ni siquiera le estamos pidiendo que se centre en usar y en disfrutar la aplicación, le estamos pidiendo que se esfuerce en entender cómo usarla. Y es un tiempo que no vale la pena que se lo hagamos perder al usuario.
Necesitamos que el usuario, en cuanto entra a la aplicación, se sienta confortable, se sienta como en casa. Y esto lo vamos a conseguir de esta forma. Bueno, una vez que hemos hablado un poquitito de esta introducción a Metro, ¿vale? Veamos cómo podemos trabajar en Windows Phone para desarrollar este tipo de interfaz. Cuando nos descargamos el SDK de desarrollo, el kit de desarrollo, tenemos principalmente tres herramientas. Tenemos Visual Studio 2010, que nos va a servir para desarrollar las aplicaciones, escribir el código, toda la parte un poco más de programación. Tenemos Expression Blend, que está más guiado hacia la UX, como veremos hoy, y el emulador. ¿Vale? Con estas tres herramientas podemos desarrollar cualquier tipo de aplicación que imaginemos para Windows Phone. ¿Vale? Tanto Visual Studio como Expression Blend son polivalentes. En Visual Studio tenemos un diseñador de pantalla en el que podemos hacer la mayoría de cosas que hacemos en Expression Blend y además tenemos acceso a escribir código YAML, con lo cual podemos hacer tanto como el desarrollo desde Visual Studio 2010. En Expression Blend también pasa lo mismo. En principio está más guiado hacia el diseño, pero si queremos podemos incluso escribir código en C# o en visualbasic.net o incluso ver el YAML y escribir y tocar YAML dentro de Expression Blend. Lo que pasa es que cada uno es muy bueno, cada una de estas aplicaciones son muy buenas en su tarea en concreto. El diseñador visual de Visual Studio 2010 no es tan bueno y tan rico, tan potente como el de Expression Blend 4. Sin embargo, el editor de código de Expression Blend 4 da mucho que desear al lado del editor de código de Visual Studio 2010. ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué no implantar todo esto dentro de un solo software y, perdón, y hacer un Visual Studio Ultimate mega fantástico que integre todo? Porque son para distintas personas en principio o para distintos trabajos, ¿vale? Expression Blend es para diseñar, para no olvidarnos del código e intentar sacar nuestra vena creativa. Toda la interfaz de usuario de como veremos a continuación, está pensada para eso, para poder centrarnos en el diseño. Visual Studio, sin embargo, está centrado en desarrollo, en hacer test, en escribir código, en planificar clases, en gestionar nuestro proyecto. Son dos tipos de trabajo totalmente diferentes y, por lo tanto, totalmente diferentes. Vale, vamos a ver una primera demo. Es muy sencilla, no quiero pasar mucho tiempo con diapositivas hoy, en la que vamos a empezar a conocer un poco Expression Blend. O sea, vamos a cambiar el escritorio. Bien, esto es el escritorio de Expression Blend, la pantalla principal de Expression Blend, tal cual la abrimos. Bien, como veremos, es Visual Studio, está hecho en colores oscuros, letras blancas y está colocado de una forma muy diferente, ¿vale? Lo primero que tenemos es crear un nuevo proyecto, ¿vale? En mi caso, tengo un Expression Blend con soporte para Silverlight y para WPF, porque no es la versión Express que viene con el SDK, y tengo la de Windows Phone. Si tenéis una versión de Expression Blend 4, pues de MSDN o que habéis comprado, instaláis el SDK de Windows Phone, no os va a crear otro Expression Blend Express al lado. Lo que va a hacer es integrar las plantillas de Windows Phone dentro de vuestro propio entorno para que podáis trabajar. Si no tenéis ningún Expression Blend, vais a instalar un Expression Blend, una versión Express, especial para Windows Phone, solo con las plantillas de Windows Phone. Para una vez aquí, es muy parecido. Vemos ya que es más reducido que Visual Studio, no tenemos tantas opciones. Tenemos ciertos tipos de proyectos, ni siquiera están todos los proyectos que soporta Windows Phone, ¿vale? No tenemos background los agentes en background, no tenemos los agentes de audio, porque no son proyectos que tengan interfaz de usuario. Tampoco tenemos ningún proyecto de XNA, porque Expression Blend solamente sirve para diseñar aplicaciones con XAML, ¿vale? Es un diseñador al final de XAML. Sí que tenemos pues las aplicaciones, la Windows Phone Application, una aplicación Panorama y una aplicación Pivot,
una librería de controles para crear librerías de controles y una aplicación con enlace a datos. ¿Vale? Vamos a crear una aplicación normal, nos deja elegir el lenguaje en el que queremos desarrollar para ella, la versión de Windows Phone con la que queremos trabajar, en este caso la 7.1, le damos a OK. Ahora, automáticamente ya nos crea nuestra aplicación, tenemos el proyecto, vemos, hay algo muy curioso, tanto si nos ponemos aquí encima vemos este tooltip que aparece, y si nos fijamos en la extensión del proyecto es un CSProg. Es el mismo tipo de proyecto y la solución es el mismo tipo de solución que usaríamos con Visual Studio. Esto nos da una ventaja y es que podemos editar un proyecto en Visual Studio. ¿Vale? Vamos a dejarlo que vaya cargando. ¿Vale? Pero podemos abrir esta misma solución al mismo tiempo tanto en Visual Studio como en Expression Blend, con lo cual podemos trabajar en Expression Blend para diseñar y en Visual Studio para escribir código. Vale, vemos que la ventana de proyecto es muy sencilla, muy parecida a la de Visual Studio. Podemos añadir referencias. No tenemos esa ventana con referencias de .NET, referencias de proyectos. Es más sencillito. Tenemos nuestras páginas XAML, nuestro app XAML. Tenemos una previsualización de las imágenes, lo cual siempre es útil. ¿Vale? Otra cosa que tenemos son la pestaña de Objects and Timeline, que nos permite ver de nuestra página todo el árbol visual directamente y poder movernos entre ellos. Algo también muy importante y muy útil a la hora de trabajar es que en cuanto seleccionas un botón a la mano derecha tenemos la pestaña de propiedades con todas las propiedades que tiene ese control. Podemos buscar una propiedad en concreto, por ejemplo, podemos ponerle el margin, el vertical alignment o el vertical scroll bar y nos va buscando las propiedades. Es muy rápido, como veis, es muy ágil moverte con ellos. El tocar las propiedades del control, por ejemplo, el foreground, de qué color lo queremos, es muy sencillo y todo muy visual. Vale, otra cosita que tenemos por aquí son los assets. ¿Vale? En Windows Phone los assets son nuestros activos, los activos que podemos usar en el proyecto. Desde controles, donde podemos ver todos los controles que tenemos disponibles, podemos filtrarlos buscando directamente por su nombre, arrastrar y pinchar. Podemos moverlo directamente. Tenemos las opciones para girarlo si queremos, tocar los anclajes para ver la alineación, el tamaño, todo. Vale, también tenemos estilos para poner estilos de sistema, en este caso, comportamientos que luego veremos qué son y, bueno, en definitiva, todos los activos que podemos usar para nuestro proyecto, para nuestra aplicación. Vale, automáticamente vemos que se va colocando todo lo que hagamos aquí. Podemos aquí directamente también moverlo, cambiarlo de sitio. Entonces es muy sencillo trabajar de forma muy visual y como veis es muy rápido. La interfaz de usuario es bastante más rápida. Si guardamos, vemos que Visual Studio ya ha cargado. Vale, la interfaz, vemos la diferencia que tenemos en la interfaz. Vale. Ya empezamos a ver diferencias porque le cuesta un poco más dibujar a Visual Studio. El movimiento, como podemos ver, estamos en mi mismo portátil, no hay ninguna diferencia de máquina entre Visual Studio y Expression Blend y sin embargo sí que en igualdad de condiciones el trabajar con Expression Blend es mucho más ágil el diseñador. Vale, tenemos una pestaña de estados que luego veremos qué es y de partes que también lo veremos. Por último, luego tenemos recursos, donde podemos ver pues recursos que se van añadiendo a la página y una pestaña de datos que lo veremos al final también, si nos da tiempo, echaremos un vistazo.
Vale, y básicamente esto es Expression Blend. Y estas son las diferencias que tiene contra Visual Studio, que es muchísimo más ágil a la hora de trabajar Expression Blend que Visual Studio. Vale, vamos a... Vamos a seguir. Vamos a empezar a ver algo de introducción al diseño, a los controles que tenemos para diseñar una aplicación para Windows Phone. Principalmente, aunque luego pues con el Silverlight Toolkit podamos usar más controles, con Windows Phone tenemos tres tipos de controles contenedores con los que vamos a poder hacer nuestro layout. Tenemos el Canvas, que nos va a dar posicionamiento absoluto, como antiguamente en Windows Forms o en Visual Basic 6 y compañía, donde poníamos el top y el left a nuestros controles y posicionábamos el control en esa posición y era inamovible. Una ventaja que tiene el Canvas, el posicionamiento absoluto es una desventaja para mí, porque no nos da una interfaz fluida. Si mañana la resolución de Windows Phone aumenta, nuestros controles estarían atados a un top y un left y ni se moverían ni se redimensionarían. La ventaja que tiene es que nos da tiene muy poca carga de procesamiento. Eso quiere decir que es muy liviano, ¿vale? El Canvas, como no tiene que controlar el tamaño de los controles ni realizar ninguna acción sobre sus controles contenidos, es muy liviano y muy ligero de usar. Y además, al tener posicionamiento X e Y, hay muchos casos en los que nos puede convenir. Por ejemplo, si queremos hacer un diseñador de diagramas, el Canvas es maravilloso para eso porque es muy ágil que los controles trabajen sobre él, poder moverlos, cambiando simplemente el X y el Y. Si queremos hacer un programa de dibujo, es muy sencillo, una aplicación en la que pasando el dedo podamos dibujar. Con el Canvas nos va a ser muy sencillo por tener ese componente de poder trabajar con la X y con la Y. Vale, también tenemos el Stack Panel, que nos va a apilar controles y que nos permite pues, apilarlos de forma horizontal o vertical. Y una grid. La grid usa posicionamiento relativo y es la que vamos a usar principalmente en todas nuestras aplicaciones para conseguir una UX fluida. ¿Por qué? Porque nos permite que sus controles tengan un tamaño relativo al posicionamiento que le demos. Vamos a ver más adelante, dividirla en columnas, en líneas, podemos hacer que un control ocupe varias columnas y varias líneas, podemos darle un margen a los controles, ahora vamos a verlo. Vale, bueno, primero un poquito para ilustrar el Canvas. En el Canvas tenemos 4 propiedades, el top, el left, el right y el bottom. Estas propiedades podemos acceder a ellas desde nuestros controles y vamos a posicionarlos simplemente con X e Y, de forma totalmente absoluta. En el caso del Stack Panel, lo que vamos a hacer es, en cuanto arrastremos un control y lo soltemos dentro de un Stack Panel con orientación en vertical, se van a apilar uno debajo de otro. Vamos a poder cambiar el ancho de un botón, vamos a poder ocultar un botón del centro para que el resto suban, todo esto sí lo vamos a poder hacer, pero siempre la posición de esos botones va a ser relativa al control anterior. Y lo mismo en horizontal. Vamos a poder arrastrar controles y el siguiente control siempre va a estar detrás del primero y va a ser así de forma relativa unos a otros. Y por último, perdón, el control más versátil y que más se suele usar, grid. Como vemos, una ventaja que tiene el grid es que nos permite definir columnas y definir líneas. Una vez que tengamos esas columnas y líneas definidas, podemos coger un control y arrastrarlo a una celda en concreto. El primer botón, por ejemplo, aquí lo tenemos en la columna 0 y la row 0. Y podemos darle en este botón. Si le decimos al botón que está en la columna 0, row 0, que tenga un margen de 15 píxeles, por ejemplo, va a tener un margen de 15 píxeles con respecto a la columna y la línea en la que está contenido. Con lo cual, si esa columna y esa línea crecen, la celda crece y el botón crecerá también. Ahora lo vamos a ver de una forma práctica. Y también podemos hacer lo que tenemos aquí con los otros dos botones que están ocupando más de una columna y más de una línea. ¿Vale? Tenemos unas propiedades que nos permiten hacer esto. Para otros controles
que nos permiten hacer un layout, aunque son más especiales, es el control panorama. El control panorama lo que nos va a permitir es tener más contenido del que entra en pantalla y que el usuario pueda moverse como si fuese un carrusel por ese contenido. Se va a poder desplazar por ese contenido como si tuviese pequeñas páginas. Vemos que tenemos la página de Zune, al lado tenemos la de History, sería otra página que ocupa hasta el siguiente texto, al que pone News. Entonces, podemos tener páginas que entren dentro de la ventana del teléfono, páginas que sean más altas, más largas que la ventana del teléfono, y de esta forma mostrarle mucho contenido al usuario sin apabullarlo, sin meterlo todo, apilarlo todo dentro de una sola ventana y dejarle navegar entre ese contenido de una forma cómoda. Al final siempre estás en la misma ventana y moverte es instantáneo. No tenemos que estar cargando otra página, esperar a que el teléfono la muestre, nada. Está todo en la misma página, se carga todo al mismo tiempo y se muestra al usuario directamente. Otro tipo de control especial que tenemos es el control pivot. Vemos que la apariencia ya es muy diferente a la del panorama. El panorama nos muestra como un lienzo, con una imagen de fondo, con un título, y el pivot, su definición original es la forma de mostrar datos en diferentes vistas, ¿vale? En este caso, pues tenemos noticias de diferentes días y simplemente rotando, como si fuese también un cilindro, vamos cambiando de la vista, pues de Monday a Tuesday, a Wednesday, vamos cambiando entre ellas y podemos ir viendo cada una de ellas, ¿vale? Se comportan de forma totalmente independiente. Bueno, vamos a ver una demo de todo esto sobre layout para ver cómo trabajamos con todo. Vale, bueno, aquí por defecto vamos a crear un proyecto nuevo. Y vamos a crear, por ejemplo, un proyecto Windows Phone Panorama Application. Para ver el panorama, automáticamente cuando lo creamos, vemos que nos incluye el layout root, es una grid, es un control contenedor de tipo grid, siempre lo pone por defecto en Windows Phone, y dentro tenemos un control panorama que a su vez contiene distintos elementos. ¿Vale? Seleccionándolos podemos cambiar entre ellos para verlos en vista de diseño. Podemos venirnos a los assets, escribir aquí y simplemente arrastrando hasta aquí añadir un nuevo panorama ítem. Podemos seleccionarlo. Tenemos la propiedad header, le podemos cambiar. Ítem 3. Podemos cambiarle la orientación, le podemos decir que es horizontal y que su anchura es de 600 píxeles, por ejemplo. Y de esta forma, como vemos aquí, crece más allá de la pantalla. Si ahora nosotros cogiésemos, por ejemplo, para ilustrarlo de una forma sencilla, un rectángulo, lo posicionamos directamente. Vamos a decirle que no tenga márgenes, que sea automático y vamos a ponerle, bueno, le vamos a poner unos márgenes y le vamos a poner un fill así. ¿Vale? Si ahora ejecutamos esta aplicación, simplemente presionando F5, un primer ítem, un segundo ítem y nuestro tercer ítem. Este tercer ítem nos permite navegar dentro de él porque ocupa más que la pantalla, simplemente moviéndolo hacia un lado hacia el otro y con un movimiento más largo salimos de él para ir al siguiente ítem. Es una forma distinta de mostrar información al usuario de una forma, sobre todo, más abierta, más espaciosa, cumpliendo unos diseños de Metro. ¿Vale? Vamos a darle un espacio totalmente abierto para que
tenga capacidad de ver toda su información sin agobios. Esto es el panorama. También tenemos el pivot. El pivot es distinto en el sentido de que en vez de ser un espacio abierto con un título grande en la parte superior en el que podemos ir navegando, simplemente tenemos distintos elementos. Esto vamos a ejecutarlo. Podemos movernos entre ellos pinchando simplemente en el título o arrastrando igual que hacíamos hacia un lado o hacia otro. Y es una forma de ver datos. Está más guiado hacia los datos. Pero realmente lo más interesante que vamos a poder ver, vamos a crear una aplicación nueva. Vamos a ver los controles que tenemos un poco de layout más básicos, como son el canvas. Por defecto siempre nos incluye Windows Phone un layout root. Lo vamos a eliminar. Y vamos a coger este canvas y vamos a posicionarlo en la pantalla. Si ahora cogemos un botón, hasta ahora hemos visto que nuestro botón tiene una propiedad margins, donde podemos tocar los laterales y superior e inferior, y podíamos indicarle si estaba centrado, alineado a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. ¿Vale? Podemos seguir haciendo todo eso, solo que las propiedades que vamos a tocar para posicionarlo son una propiedad left y una propiedad top. De esta forma, el botón siempre se va a mantener en esas coordenadas. Ahora no importa que nosotros cojamos el canvas y lo hagamos más pequeño o que lo movamos. Él siempre va a mantener el botón a 100 píxeles a la izquierda y 100 píxeles arriba de su esquina superior izquierda. ¿Vale? Entonces, la ventaja que tenemos con esto es lo que os contaba. Es muy ligero. Entonces, para programas de dibujo en el que vamos a tener muchos ítems dentro o que vamos a permitir que el usuario dibuje y mueva cosas, es muy útil. Luego tenemos el Stack Panel, que lo que nos va a permitir es automáticamente apilar, da igual el tipo de control que pongamos, automáticamente se va a encargar de apilar uno debajo del otro. Podemos coger un control, por ejemplo, y decirle que está colapsado, que no es visible, automáticamente desplazará a los demás. Podemos coger este y decirle colapsate. De hecho, una ventaja que tiene, por ejemplo, el Stack Panel, si queremos mostrar una lista de opciones a un usuario y alguna de esas opciones, dependiendo del caso, de datos o de lo que sea, podría desaparecer, es muy útil porque se puede colapsar. Y la opción nunca ha estado ahí. ¿Vale? Es muy útil en ese sentido. Y tenemos la propiedad orientación. Si la encuentro. Esto es uno de los casos en los que viene bien venir a XAML siempre, porque es una propiedad que no tenemos directamente en el panel. Aquí podemos ponerle horizontal y va a hacer lo mismo, solo que lo va a apilar todo de forma horizontal. ¿Vale? Y por último, vamos a ver el control de layout que nos pone él por defecto. Nuestra grid. Vamos a eliminar tanto este como el Content Panel. Y tenemos nuestra grid, nuestra layout root. Una ventaja que tenemos aquí es que podemos crear
las columnas y las filas directamente, o podemos moverlas, decirle aquí el tamaño que tiene. Por ejemplo, queremos decir, esta tiene 100 píxeles, ¿vale? Entonces podemos tocarlas de esta forma. Podemos poner esta aquí. ¿Vale? Podemos tocar un poco la definición de las columnas. Lo mismo pues pasa con las rows. Si vemos el XAML que crea Expression Blend, dándole a la tecla tabulador, cuando veáis que tenéis demasiado espacio, nos oculta todos los menús automáticamente. Es muy útil cuando necesitemos un poco de espacio. Vale, dentro de nuestra grid nos va a crear nuestras column definition y nuestras row definition. Y veréis que aquí tenemos distintos tipos de valores. Aquí tenemos un valor que hemos puesto, 100 píxeles, pero aquí tenemos estos valores con un detrás. Y aquí lo mismo, aquí tenemos valores con asterisco y un valor que pone auto. Vale, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estos tres sistemas, un poco píxeles, con asterisco, auto? El valor automático es que se ajusta el contenido. Vale, tenemos que la primera row, si nosotros ponemos aquí ahora un button y a ese botón le decimos que tenga una altura de 100, va a desplazar la 0 hasta esa altura. ¿Vale? En este caso, las demás están consumiendo y por eso ahí está. Entonces, si le decimos 30, se va a colapsar y la grid se colapsará con él. Simplemente por eso es automático. Se ajusta al contenido que tenga dentro de esa row. Al contenido total. Si nosotros ahora pusiésemos otro botón en otra columna que fuese más grande o otro tipo de control, se ajustaría para acomodar la altura que tenga que dar. El tema del tamaño fijo no tiene mucho secreto. 100 píxeles, 125 o lo que queramos. Y por último, el que más juego suele dar es el tamaño, lo que se llama el tamaño estrella, el tamaño con asterisco. Estos tamaños son porcentajes relativos, pero no solamente relativos al total, sino relativos entre sí y que tienen en cuenta los tamaños automáticos. Vamos a ver esto de una forma muy sencilla. Si hacemos esto, dos columnas con asterisco, lo que va a hacer es que va a dividir el espacio de forma totalmente igualitaria entre ambas columnas, porque tiene la misma cantidad de tamaño asterisco, y con respecto a las demás. Si nosotros aquí vamos a que es 2 asterisco, mientras que la otra es 1 asterisco, esta va a coger 2 veces el tamaño de esta. De esta forma podemos jugar, pues, .5, .5, es lo mismo, .6, podemos jugar con el tamaño. Algo también muy interesante de esto es que si creamos una columna con un tamaño fijo, 25 píxeles, primero lo que va a hacer la grid es reservar estos 25 píxeles. Y a continuación, del tamaño restante, lo va a dividir a 60. Bueno, en este caso no sé cuáles serían los cálculos, vamos a ponerlo para que salga 100. 60-40. Si yo ahora cogiese y crease una columna de más y le pusiese auto, ¿vale? Y yo a este botón que tengo aquí, auto por defecto, como es esa columna un tipo de contenido, la pone a 0. Está totalmente en la parte derecha. Voy a poner un width de 100 a mi botón. Y le voy a decir que esté en la columna, empiezan en el índice 0, 0, 1, 2, 3, ¿vale? De esta forma, ¿qué va a hacer? Me va a reservar primero los 25 píxeles del tamaño fijo. Después va a ajustar el contenido y va a obtener 100 píxeles en la columna automática. Y de lo que quede, me va a repartir el tamaño en las columnas con tamaño. Es una forma muy útil de poder organizar
nuestra pantalla? Pues si sabemos que que vamos a tener una con un tamaño fijo, ¿vale? Le damos al candado y automáticamente se nos pone en tamaño de píxeles. Ahora podemos tener una con tamaño de estrella, otra con tamaño de estrella y esta última con tamaño fijo. Vamos a tener este tamaño siempre igual y el de abajo, y los del centro se van a repartir entre ellos el resto del tamaño. Con lo cual podemos tener un poco nuestra layout organizada para mostrar la información al usuario de forma un poco relativa, ¿vale? Ahora mismo todos los Windows Phone tienen una resolución de 480 por 800, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces es bueno acostumbrarse a usar este tipo de layouts. Bueno, y con esto hemos visto los layouts. Vamos a continuar. Hacia tierras un poco más interesantes. Y es con la personalización. Perdón. Vale, hay dos sistemas principalmente para personalizar un control en Silverlight y con Expression Blend. Mediante estilos y mediante plantillas. Son muy distintos ambos sistemas. Los estilos agrupan cambios de propiedades. ¿Qué es una propiedad? Pues el color de letra, el color de fondo, el ancho, el alto, la alineación. Esos son propiedades. El contenido es una propiedad. Y un estilo lo que nos permite es agrupar un número de propiedades con sus valores para aplicarlo más tarde de forma global o específica. De forma global es que definimos un estilo y a qué tipo de control pertenece, y automáticamente cualquier tipo de control que pongamos en la aplicación va a usar ese estilo. O específicamente, que es, aparte de decirle a qué tipo de control pertenece, darle un nombre. Y así solamente se va a aplicar el estilo a ese control que le indiquemos el nombre de ese estilo. Vale, una cosa que tienen los estilos es que su orden de preferencia es menor. Esto quiere decir, si nosotros establecemos el background de un botón, por ejemplo, en un estilo a azul, y luego lo establecemos dentro de un botón en concreto, decimos que su background es verde, el cambio que gana es el que hemos establecido en el control, ¿vale? Entonces la preferencia que tenemos a la hora de aplicar el estilo es menor que la que pongamos directamente en el control. Vale, luego tenemos las plantillas. Las plantillas no solamente tocan propiedades de un control. Las plantillas establecen en cómo se compone ese control internamente. Un botón, pues al final se compone de varias capas que son el fondo, el marco blanco que vemos alrededor, el contenedor que muestra el texto que pongamos. Son capas de distintos colores, rectángulos, bordes, content controls. Lo que podemos hacer con una plantilla es establecer qué controles van a componer este control que estamos personalizando. Pueden ser globales, igual que un estilo, pero su orden de preferencia es totalmente único. Una vez que nosotros le digamos a un control que su plantilla va a ser una en concreto, nada que hagamos en el control, a no ser que cambiemos la plantilla directamente, va a afectar a esa plantilla, ¿vale? Una ventaja que tienen las plantillas es que la propiedad template, que es la que usa el control para establecer su plantilla, se puede establecer mediante un estilo, por lo cual podemos combinar ambas técnicas. Vamos a ver todo esto porque parece un poco lioso siempre, pero vamos a echarle un vistazo a todo esto en vivo. Bueno, vamos a quitar esta layout root que tenemos aquí y vamos a ponernos una grid. Y vamos a poner un botón. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Botón derecho y podemos decirle que queremos editar
su plantilla. Vamos a hacer primero un estilo. Para hacer un estilo podemos ver el XAML. He borrado el botón sin querer. Ahí, ahora sí. Vale, y dentro de los recursos, la página, voy a crear un estilo. Este estilo, le voy a decir que su target type sea un botón. Y ahora tengo un setter, le indico la propiedad, en este caso pues background, y el valor, que en este caso va a ser blue. ¿Vale? Como vemos, automáticamente se ha aplicado sin que yo le diga nada al botón. Si ahora ponemos aquí background green, es una de las pequeñas desventajas que tienen los estilos, que siempre puedo sobreescribir el valor dentro del control en concreto. Lo bueno que sí que tienen es que si yo pusiese aquí otro botón, automáticamente los dos compartirían el mismo estilo. Con lo cual podría decidir en un caso dado sobreescribir el de uno solo, este no. Porque este botón en concreto quiera diferenciarlo del resto. Vale, igual que podemos aplicar el background, pues podemos cambiar la propiedad font size y le podemos decir que su valor sea un recurso estático, que es font size large, si no me equivoco. Que parece que sí que me equivoco. Aquí me falta esto, eso es. ¿Vale? Le decimos directamente que use el tipo de fuente font size extra large del teléfono. Podemos hacer así, seguir así con nuestros setters, y como veréis, lo que estamos haciendo al final es simplemente agrupando un cambio de propiedades. No estamos haciendo nada más que agrupar cambio de propiedades. Incluso si quisiésemos que todos los botones tuviesen el mismo alto, podríamos forzarlo, o el mismo ancho, ¿vale? Lo que hemos hecho es un grupo de propiedades, nada más. Pero con esto no podemos hacer que este botón sea circular, por ejemplo, lo cual puede interesarnos o no, pero podríamos querer que nuestro botón fuese circular. Con esto lo que vamos a hacer, para esto lo que vamos a hacer es usar un template o una plantilla en español para personalizar el aspecto del botón. Nos venimos con el botón derecho, decimos Edit Template y que queremos crear una plantilla vacía. Lo primero que nos va a preguntar es ¿dónde? ¿Cómo se llama? Lo que vamos a llamar Circle Button. ¿Y dónde queremos colocarlo? Vamos a decir que en la aplicación, porque queremos que esté disponible para toda la aplicación en este documento, y le decimos en qué documento, dentro de la página o dentro del propio botón, ¿vale? Esto no es nada recomendable porque normalmente cuando haces un template no es algo sencillo, es algo que vas a intentar diseñar bien, que vas a intentar darle un aspecto único, pero es algo que vas a querer compartir con el resto de botones o el resto de controles de tu aplicación. Entonces no se suele recomendar que hagas el template directamente en una página en concreto o en un botón. O por último, podemos crear un nuevo diccionario de recursos. Esta es la mejor opción a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque nos permite crear un diccionario, por ejemplo, button templates, donde podemos almacenar distintos estilos o templates que hagamos para botones. Podemos tener otro para listas, podemos tener otro para rectángulos, para
ítems o para lo que nos haga falta, ¿vale? Entonces, creo que el uso del diccionario de recursos es una de las mejores formas de anunciar un control template. Una vez que tengamos esto decidido en Application o en Resource Dictionary, le damos a OK y cambia la pantalla. ¿Y qué tenemos? Una grid. Esta es la grid base que compone el botón. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simplemente sobre esto diseñar. Vamos a ampliarlo un poco para poder ver bien. Y por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a buscar un elipse. Vamos a ponerlo dentro de la grid. Vemos que tenga tamaño automático, que le quitamos los márgenes para que se centre dentro del contenedor del botón. Vamos a quitarle el stroke. En este caso le decimos que no queremos que tenga un borde. Vamos a decirle cómo queremos que se llene. Vamos a hacer un degradado. Aquí podemos invertir con este botón. Tenemos este otro botón que nos permite tocar el degradado, cómo se aplica. Podemos ponerle que sea un degradado circular y ahora mover aquí directamente cómo queremos que se vaya aplicando nuestro degradado, hasta dónde queremos que degrade, ¿vale? Así. Vale, tenemos un aspecto un poco más tridimensional de pelota. Así. Vale, y por último, podemos poner un content control. Lo mismo vamos a centrarlo en su sitio. Vamos a decirle que su contenido le damos a este puntito que tenemos aquí para que nos dé más opciones y le vamos a decir que vamos a hacer un enlace de plantilla. En este enlace lo que vamos a buscar es la propiedad content que tenemos en. Simplemente con esto vamos a guardar. Guardamos todo, nos venimos aquí, al botón, y bueno, no le he dado tamaño automático y por eso se ve así. Ha sido un pequeño error. Le decimos edit current. Las cosas pasan en las mejores familias y le decimos que tenga un tamaño automático. ¿Vale? Al darle el tamaño automático, automáticamente se va a ajustar. Ahora sí, si no, tenemos nuestro botón completamente personalizado para poder diferenciarlo del resto. Y lo mejor de todo es que si venimos a este otro botón derecho, le decimos editar plantilla y aplicar recursos. Y automáticamente tenemos nuestros botones totalmente personalizados. Si esto lo ejecutamos, veremos algo curioso, y es que no parecen botones porque al clicar sobre ellos no realizan ningún tipo de acción. Esto vamos a arreglarlo, seleccionándolo, vamos a volver a editar la plantilla y vamos a ver una parte muy interesante, que es los estados visuales, los visual states de un control. Todo control tiene ciertos estados comunes o comunes a todos los controles, como son el estado normal, el estado mouse over, el presionado o el deshabilitado. Mucha gente me pregunta por qué hay un estado mouse over en un teléfono que es táctil y que no tienes la opción de hacer un mouse over, no puedes pasar el dedo por encima. Todo esto se hereda de la versión Silverlight 4 de escritorio y simplemente está aquí de forma legacy. Nunca se va a dar este efecto, este estado mouse over en Windows Phone. Entonces podemos simplemente ignorarlo.
Cuando seleccionamos uno de ellos, automáticamente Expression Blend nos indica que estamos en modo de grabación. Lo que vamos a poder hacer ahora es cambiar las propiedades de este botón. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el elipse. Y según vayamos modificando las propiedades, se va a quedar guardado. Vamos a coger, por ejemplo, la propiedad scale. Vamos a decirle que se scale un 0,85, ¿vale? Simplemente. Y aparte, vamos a cambiarle el alfa un poco para que parezca más transparente, más oscuro. Simplemente. Si nos venimos otra vez a normal, está perfectamente. Vamos a ejecutarlo ahora, a ver qué es lo que encontramos con diferencia. Vale, tenemos una diferencia, no es que sea ninguna maravilla, pero tenemos esta diferencia. ¿Vale? Ya tenemos un efecto de que hemos pulsado el botón. Podemos hacer muchísimas más cosas porque podemos añadirle aquí una transición de cualquiera a preset que dure un segundo, por ejemplo. ¿Vale? Y ya tenemos una animación automáticamente, con lo cual, como veis, es muy sencillo poder animar y personalizar nuestros controles. Y sobre todo es mucho más potente. Creo que es evidente que es muchísimo más potente el usar una plantilla para personalizar un control, perdón, que usar un estilo. Cada uno para un momento dado y para un tipo de objetivo. Si no queremos cambiar la forma de manera radical, podemos usar un estilo. Si queremos cambiarlo totalmente, vamos a usar una plantilla. El estilo nos va a permitir unificar ciertos grupos de propiedades por toda nuestra aplicación. La plantilla nos va a permitir cambiar todo el aspecto del control directamente. Vale, vamos a continuar un poco. Vale, vamos a ir con la última parte, que habla, pues bueno, acabamos de ver un poquitito cómo hacer una animación rápida en un cambio de estilo, pero vamos a ver cómo hacer realmente cualquier tipo de animación que nos apetezca. Vamos a ver qué son las animaciones en Expression Blend. Bueno, en primer lugar, las animaciones nos permiten cambiar los valores de las propiedades. Las animaciones nos van a permitir cambiar valores de propiedades y cualquier tipo de propiedad además, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una especie de storyboards y con esos storyboards modificamos su aceleración, su tiempo, qué propiedades, en qué momento, y vamos a crear una especie de storyboard como en su significado más tradicional para animar una acción. Vale, tenemos una pregunta, a ver que la lea, de Enrique. Vale, nos pregunta pues, que quiere hacer una aplicación que permita arrastrar pues, formas, círculos, triángulos, rectángulos. ¿Qué control escogerías para la finalidad? Usaría directamente un canvas para posicionar los controles y dentro del canvas metería pues los círculos, los triángulos, lo que quieras poner, y todos estos botones tienen un evento mouse left button down, ¿vale? Que lo puedes seleccionar para mientras se mueve el ratón con el mouse move, ver si está pulsado y ir actualizando la propiedad X e Y del canvas para que él dé la impresión de que se está moviendo automáticamente el control, ¿vale? Al desplazarlo. No usaría un botón porque realmente no te hace falta, ¿vale? Podrías usar un botón, pero le vas a añadir una sobrecarga, a no ser que quieras hacer algo específicamente que te requiera un botón, como por ejemplo ejecutar comandos al hacer clic o algo por el estilo. No hace falta, puedes hacerlo directamente con elipses o con
rectángulos porque son muchísimo más ligeros, te van a permitir tener mucho más controles en pantalla que un botón, ¿vale? Bueno, creo que te lo haya contestado. Vale, vamos a seguir con las animaciones. Os contaba un poco que todo en Silverlight es animable, todo es susceptible de ser animado, podemos establecer storyboards y podemos modificar la aceleración y el tiempo. Pero una vez que tengamos nuestra animación hecha, tenemos que ejecutarla, ¿vale? En la ejecución, si no queremos escribir código, es donde entran los behaviors. Los behaviors son comportamientos, son clases que ya están creadas, también podemos crear las nuestras propias, que nos permiten ejecutar distintas acciones. Pues son útiles para responder a eventos, lanzar animaciones. Hay behaviors para invocar métodos de nuestro código. Hay muchos behaviors distintos, pero sobre todo se usan mucho para lanzar animaciones en respuesta a acciones. Cuando se dé este evento, de este control, lanza esta animación, ¿vale? Bueno, vamos a ver una demo de animaciones y de behaviors. Siempre mucho más claro. Bueno, aquí tenemos nuestros botones, vamos a aprovecharnos de ellos mismos. ¿Cómo crear una animación? ¿Vale? Aquí tenemos la pantalla de objetos y línea de tiempo. Vamos a reducir esto un poco y ampliar esta. Donde ahora mismo no tenemos ningún tipo de storyboard. Podemos añadir uno dándole al más. Vamos a ponerle, llamarlo pelota. ¿Vale? Y simplemente tenemos el segundo 0, podemos mover la línea de tiempo pues, hasta el segundo 2, por ejemplo, movemos el control y ya vemos que Expression Blend nos ha pintado su línea, nos ha marcado el botón con un circulito rojo de que se está animando, ya podemos darle a play y ya está hecha nuestra animación. Él internamente se ha encargado de modificar todas las propiedades que hagan falta. Además de esto, podemos decirle, bueno, pero es que también quiero que en el segundo 1 tu foreground pase de blanco a rojo. ¿Vale? Entonces, si ahora lo ejecutamos, vemos que tenemos todo completo. Vale, automáticamente, según vayamos en cada parte tocando propiedades, aquí por ejemplo podemos decirle, no lo sé, vamos a rotarlo justo cuando llegue aquí, así. Si lo ejecutamos desde el principio, vemos que simplemente hace un giro. ¿Vale? Esta animación no queda demasiado elegante, porque bueno, realmente es muy artificial. Pero la pelota no bota de esa forma. Si ahora desplegamos el botón, vemos que nos ha creado dos animaciones. Una para el color, una para las transformaciones. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos ajustar, añadir, vamos a estirar un poquitito, unas funciones de aceleración. ¿Vale? Predefinidas tenemos muchas, como podéis ver, y entre ellas, una de las que tenemos es de rebote. Podemos ejecutar ahora y automáticamente tenemos un rebote. Podemos decirle que rebote más veces. ¿Vale? Y así podemos modificar nuestra animación o usar una de aceleración. ¿Vale? Podemos hacer distintos tipos de animación. ¿Vale? Con todo esto, si ejecutamos la aplicación, hemos creado nuestra animación, pero claro, no hace nada, no pasa nada porque no le hemos dicho en ningún momento que inicie esa animación, que se ejecute. Solamente hemos grabado nuestra película, pero no la hemos ejecutado. Para hacer esto que tenemos nuestros behaviors. Hay varios behaviors y entre ellos, vamos a quitar la búsqueda, uno de los que tenemos, bueno, pues tenemos llamar un método, cambiar una propiedad y controlar un storyboard. Vamos a ponerlo en la grid y le vamos a decir que
queremos que en el evento loaded se ejecute la storyboard pelota y en el evento loaded de la grid. Simplemente con estos toques, y si el directo no me deja en mal lugar, tenemos nuestra animación ejecutándose. ¿Vale? Con lo cual es muy sencillo el poder añadir animaciones a nuestras aplicaciones para que acompañe al usuario y le hagan un poco llevadera su experiencia y su trabajo con nuestra aplicación. ¿Vale? Bueno, esto ha sido un poquito todo con Expression Blend, la introducción a Expression Blend. Bueno, como siempre, recordaros que para ampliar conocimientos sobre Windows Phone tenéis mi libro de Windows Phone 7.5, lo tenéis en Campus MVP y en Amazon.com, donde tenéis, pues, son 400 páginas de Expression Blend, de patrones de diseño, bases de datos, animaciones, tenéis un poco de todo, ¿vale? También, pues, todos los meses estoy con mi amigo Rafael Serna haciendo un podcast de Windows Phone, de desarrollo, noticias, hacemos entrevistas en wpcontrola.com, podéis asistir cuando queráis. Por lo demás, me tenéis a vuestra disposición, tanto ahora para preguntas que queráis hacerme, como pues en Twitter, en mi correo o en mi blog, donde escribo regularmente, ¿vale? Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, ahora vamos a ver preguntas.